Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Con franqueza, la sociedad aspira a vivir en un estado de derecho, en una condición tal en la que el orden jurídico prevalezca en las relaciones sociales. Esto parecería ser la base sobre la que se construye la sociedad. Y digo parecería ser la base porque en realidad la base para la construcción de la vida social está en la participación ciudadana y en la participación social en la constitución del Estado de Derecho. Con franqueza, el Estado de Derecho, el orden jurídico, nos involucra a todos de tal manera que a veces su presencia es imperceptible. Nadie puede escapar del Estado de Derecho. En alguna ocasión he dicho que el orden jurídico es como el aire que uno respira. Uno especialmente se da cuenta de su importancia cuando éste hace falta. Y quizá estemos muy cerca de esa realidad. Así es que para conversar sobre la importancia de la participación de la ciudadanía, para la participación de las personas en la construcción de la vida social, he invitado a una persona que me parece sumamente calificada para tratar un tema de esta naturaleza. Me refiero a la jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez. La jueza Hurtado de Mendoza Godínez es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde obtuvo, al obtener su licenciatura, un testimonio de alto rendimiento por haber egresado con las más altas calificaciones del programa, además de haber obtenido la más alta calificación en el examen comprensivo del Ceneval. Posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Es especialista en Derecho Fiscal, también por la Universidad Panamericana, pero ahora en la Ciudad de México. Y debo decir que ella es una persona que ha trabajado durante toda su vida profesional en el Poder Judicial de la Federación, ocupando los más distintos cargos. Trabajó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es la jueza segunda de distrito en materia administrativa aquí en el cuarto circuito que comprende el estado de Nuevo León. Jueza, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece que este tema de la participación ciudadana en la construcción de la vida social y en la construcción del Estado de Derecho es muy importante. Sí, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Estoy muy contenta de poder estar otra vez aquí platicando, conversando con usted y sobre todo trayendo a la mesa estos temas que son de todos. Hemos visto últimamente mucha discusión, en particular sobre la reforma judicial, que es algo que atañe directamente a la función que realizo. Pero eso precisamente nos lleva a cómo debemos la sociedad empezar a ser más activos y más atentos a la realidad, ¿sí?
La participación social finalmente implica que seamos los ciudadanos quienes estemos atentos a la toma de las decisiones, tanto de cuestiones de recursos o cualquier tipo de acción que pueda tener un impacto en el desarrollo de la comunidad. Entonces creo que en esta nueva dinámica donde se nos está diciendo, tú tienes el poder de decisión, tú como ciudadano vas a decidir, tú como ciudadano vas a votar. Creo que hoy más que nunca tenemos que sacar a discutir en qué consiste esa participación social y cómo tenemos que desarrollar esa participación social de tal manera que sea responsable y que verdaderamente lleve a buen puerto la toma de las decisiones. Al final, creo que ahorita hay que concebir que ese es derecho de los ciudadanos para participar en esa toma de decisiones, no es un permiso o una autorización del Estado, sino es precisamente ese derecho interno que tenemos los ciudadanos para exigir y para formar parte de las decisiones. Entonces, en todos estos procesos democráticos a los cuales nos están arrojando ahora en todos los aspectos, creo que es muy importante que tengamos una gran conciencia sobre cuáles son los elementos importantes para la toma de las decisiones y del desarrollo precisamente de nuestra comunidad. Justamente parecería que esto nos lleva a uno de los conceptos básicos de la teoría general del Estado, que ahora me parece ser un concepto, aunque fundamental, muy manipulado, con objetos que van más, con propósitos que van más allá de la teoría del Estado. Me refiero al concepto del pueblo. Parecería que este concepto del pueblo es muy abstracto, pero en realidad tiene un contenido. Ese contenido parece ser la ciudadanía. ¿Me podría ayudar usted a vincular estos dos conceptos? Sí, lo que pasa es que utilizan la palabra pueblo en un contexto como mercadológico y de sensibilidad, ¿no? Todos somos el pueblo de México. Entonces, evocan sentimientos, evocan esa pluralidad, pero tratando de hacer cierta distinción entre diferencias de la ciudadanía. Entonces, creo que lo importante es que comprendamos que como ciudadanos formamos parte de la nación. Y al formar todos parte de la nación, todos tenemos que tener este engranaje y entendimiento de que nos necesitamos unos a otros. Entonces, más allá de ese contexto en el que lo utilizan para tratar de sacar pues de contexto esa palabra de el pueblo bueno y sabio, ¿no? que traen, pero con un toque denostativo de solo algunas personas de la sociedad pueden tomar decisiones o pueden entender la gravedad de las decisiones que se toman. Entonces creo que lo importante es que recordemos que todos y cada uno de los mexicanos, dentro de la pluralidad que tenemos, dentro de los orígenes tan distintos y tan valiosos que tenemos, bueno, pues al final formamos parte de esta unidad de nación, ¿no? Entonces, tratar de centrarnos en qué queremos ser como ciudadanos mexicanos y a dónde queremos caminar a nuestro país. Entonces creo que es importante entender que el concepto de ciudadanía nos da también ese matiz. O sea, entendemos el concepto de ciudadanía como aquel sujeto de derechos y obligaciones, pero no, como ciudadanos mexicanos formamos parte precisamente de la nación. Parece ser un concepto comprensivo y unificador, que nos invita a todos a construir y a participar en la vida social. Pero ¿cómo debe darse esta participación? ¿De una manera espontánea o debe haber instituciones que faciliten esta participación? ¿O cómo se debe dar la vida social? ¿O única y exclusivamente a través de los procesos de participación electoral? ¿Cómo debe ser la participación ciudadana? ¿Cómo debe ocurrir y a qué niveles debe darse la participación ciudadana? Pues yo creo que espontáneamente no se va a generar, simplemente por
creación espontánea no va a haber, pero creo que quienes estamos, por ejemplo, ustedes en la posición desde este espacio de diálogo, desde este espacio de enfrenta de ideas y de plática y de conocimiento, creo que podemos invitar precisamente a esta participación social. ¿Por qué? Porque tiene que ir muy ligado a la educación. Entonces, la participación social tenemos que empezarla a exigir en los niveles educativos, desde los niños pequeños en las primarias, que se involucren precisamente en la toma de decisiones, por ejemplo, de entender que como núcleo escolar tienen que empezar a tomar acuerdos desde el qué vamos a jugar todos en el recreo, ¿no? O cómo vamos a respetar las normas de civismo dentro de nuestra institución, poniéndonos todos el uniforme, haciendo los honores a la bandera. O sea, pareciera que esos pequeños actos que se van formando en cada una de las etapas escolares van permitiendo precisamente el entendimiento de la participación. Entonces yo creo que no va a ser espontáneo, pero sí creo que tiene que ser un proceso educativo y formativo. Y al final un sentido de responsabilidad. A ver, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en espacios educativos distintos que nos dan herramientas para transmitir, creo que tenemos la obligación de invitar y de hacer llegar a más gente el que tienen que entender que en esta nueva dinámica de comunicación que tenemos, necesitamos a una sociedad más informada y más involucrada en los conceptos y en los hechos. Creo que tenemos que exigirnos entre nosotros como sociedad el que la participación sea respetuosa, ¿sí? No tanto en el concepto de solo porque quien me dice las cosas tenga razón, sino por el respeto que se merece su opinión, aunque yo no la comparta. Pero creo que en la misma dinámica de este proceso de formación, de participación, pues hay que tratar de ir sembrando en la sociedad que hay ciertas cosas que tienen una razón de ser por una técnica, ¿no? Por una ciencia, por una especialización, por un proceso de conocimiento, ¿no? Es como a lo mejor tocando fibras sensibles, ¿no? Que me gusta poner el ejemplo de los antivacunas, ¿no? Yo puedo respetar la idea y el pensamiento de quienes creen que las vacunas son perjudiciales para la salud humana, ¿no? Pero lo cierto es que detrás de la existencia de las vacunas existe una ciencia y existe la medicina y existe la química y existe la bioquímica, que llegan procesos rigurosos de comprensión y de estudio para llegar a la conclusión de que efectivamente ese es un proceso biológico que ayuda en las defensas de las personas y mejora su salud, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no puedo obligar a un antivacunas que vacune a sus hijos, pero yo, en términos de participación, creo que una campaña educativa que diga estos son los riesgos de no vacunarlos, conócelos, y si a pesar de conocerlos tu decisión es otra, pues ahí ya podríamos empezar a discutir hasta dónde son límites, ¿no? Pero creo que la participación social en la educación va a ser una herramienta fundamental. Y obviamente conforme vayan creciendo en los niveles educativos, secundaria, preparatoria, creo que las preparatorias y las universidades tienen el gran reto de ser propulsores de estudiantes activos y de jóvenes intrépidos que cuestionen, que querramos ahora sí que adolescentes y jóvenes rebeldes que cuestionen el hecho como están las cosas y que busquen que se mejoren, ¿no? Pero en este mismo sentimiento de responsabilidad social, de saber que en la medida en que todos mejoremos, pues tenemos una mejor cabida y una mejor sociedad para todos. Pero parece muy interesante que usted sitúa en la base, en los cimientos de esta actividad, dos aspectos: la educación y la comunicación. La educación parecería indicar la necesidad de educación cívica, de la creación de una conciencia ciudadana desde las aulas. Creo que es un tema que usted viene tratando desde el principio. Y la comunicación para enfocarla hacia el diálogo. Me parecen dos aspectos muy importantes y me gustaría tratarlos por separado. En primer lugar, este aspecto de la educación
cívica. ¿Quisiera comentarme un poco más de esto? Sí, claro. Creo que tenemos que regresar a ciertas reglas de convivencia básica, ¿no? El respeto, la honestidad, principios, valores, que al final norman muchos de las áreas del conocimiento, ¿no? Son cosas tan simples, ¿no? Como ahora se escucha mucho a niveles educativos de primaria y secundaria. ¿Por qué tienen que llevar los niños un uniforme y por qué tienen que rendir honores a la bandera, ¿no? Entonces, está bien cuestionarlo, pero creo que al final hay que tratar de comprender que lo que se busca es cierto nivel de disciplina y de respeto y de amor a la patria y de comprensión de quiénes somos como nación, como hace rato lo mencionaba. Entonces, sí creo que en los niveles educativos tenemos que empezar a trabajar en cuáles son estos enfoques que debemos tener desde que empiezan a ser pequeños, no en esta actitud, porque lo van a decir, bueno, pues queremos adoctrinar, ¿no? A los pequeños, pero creo que lo que tenemos que hacer es enseñarlos a ser personas que investiguen, que cuestionen, que sigan procesos precisamente de formación en el sentido de la razón, con procesos metodológicos claros, ¿no? Y ese va a ser un gran reto, ¿no? Es un gran reto porque es un gran reto para docentes y es un gran reto para alumnado, ¿no? Temas como principios básicos como cuestiones de lectura, ¿no? O sea, queremos mejorar nuestro país, bueno, pues tal vez tenemos que empezar en esta pluralidad de enseñarles diferentes corrientes y diferentes tipos de lectura precisamente a los pequeños, ¿no? Entonces, todo este proceso de educación creo que requiere como mucha claridad sobre los tópicos y la pluralidad que se necesita para ir sembrando estos valores y optimizar la calidad del servicio de educación que se presta. Entonces, hay áreas mucho más privilegiadas que otras. Creo que aquí en Nuevo León somos verdaderamente muy afortunados porque hay instituciones educativas de alto nivel y precisamente creo que mientras más alto nivel tengan, creo que tiene que haber una mayor cantidad de compromiso, tanto de quienes están en posibilidad de tener acceso a esos niveles educativos, como de la respuesta que podamos tener de parte de esas universidades hacia otros grupos. Entonces, creo que hay que exigir, por ejemplo, la rendición de cuentas en nuestros sistemas educativos para saber exactamente hasta dónde están llegando nuestros niños y nuestros adolescentes en sus conocimientos y en su capacidad de comprensión y de análisis de los problemas, no solo jurídicos, sino de cualquier tipo de problema, que al final la solución de los problemas es donde nos va a llevar a un mejor camino, ¿no? Aunque esa educación en valores, en principios de honestidad, rectitud, respeto, que parecen tan sencillos, en realidad son formas de ser, hábitos que deben ser inculcados o deberían ser inculcados a través del ejemplo desde la primera escuela, que es el hogar. Sí, debería ser, pero la realidad nos deja ver que hemos tenido como largos procesos o largos tiempos en los que olvidamos cómo ir acompañando a estas familias en estos procesos. Entonces, ciertamente tenemos sectores de la sociedad sumamente olvidados. Entonces, en todos estos sectores creo que necesitamos tener cierta intervención precisamente para dar este acompañamiento de cómo ser mejores padres, de cómo ser mejores familias, de cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Y creo que al final eso requiere precisamente una intervención clara de una actividad estatal y de un sentido de responsabilidad. O sea, ¿por qué? Porque si llegan los niños a centros escolares con deficiencias no sé, desde la manera en cómo están instalados los salones, ¿no? Que llegan a una escuela y ven que tenía ventanas y alguien llegó y se las robó.
pareciera una cosa menor, pero ese ejemplo es, vivo en una sociedad en donde nadie respeta ni siquiera el espacio donde llego yo a aprender. Entonces, creo que sobre todo en zonas mucho más marginadas, mucho más vulnerables, se requiere una mayor participación precisamente de acompañamiento para tratar de proteger a estos niños de forma tal que vayan aprendiendo cuestiones distintas a las que pueden llegar a ver en casa. Entonces, la verdad es que la situación económica de gran parte de la población pues no permite realmente que puedan tener acceso al entendimiento de muchos de este tipo de valores, ¿no? O sea, quienes viven en situaciones de violencia pues no van a comprender tal vez que se puede vivir de otra manera. Entonces creo que a eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, como que la mayor participación social para lograr esa mejora educativa tiene que ser sobre todo en este tipo de sectores, ¿no? Y habrá otros en los que tengamos que decir, a ver, la humildad, el servicio social, el trabajo hacia los más desfavorecidos nos hace generar cierta conexión sobre las necesidades ajenas. Entonces, y eso creo que también requiere trabajarse en núcleos que no sean necesariamente los del hogar. Es decir, estos principios del hogar se tienen que proyectar definitiva y categóricamente en las aulas formales, en la educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Cómo sugeriría usted que se haga esto? Parece que además me habla de un currículum, explícito y de un currículum implícito, porque todas estas lecciones de que hay que respetar el lugar en donde yo recibo mi educación y todo esto, la forma en que me he visto, me comporto, etcétera, está implícito en la conducta de las personas. Pues debería estar implícito, pero lo cierto es que muchas veces no sucede. Entonces creo que los planes y programas de estudios tienen que tener cierto diseño, sí, estructural en cuanto a los conocimientos mínimos que deben de tener, pero al mismo tiempo tiene que tener una correlación con actividades. Por ejemplo, podríamos diseñar o se podrían diseñar planes y programas que establezcan trabajo social, ¿no? Cosas que pueden ser simples, de decir, ¿sabes qué? Los alumnos del cuarto año de primaria, para entender cuestiones que tengan que ver con biología, tienen que hacer un huerto dentro del centro escolar, ¿no? Entonces, pareciera una cosa menor, pero es cómo cuido una planta, cómo la hago crecer, cómo fertilizo la tierra, cómo entiendo que mi entorno se tiene que cuidar y cómo lo tenemos que hacer de la mejor manera, sin generar gasto realmente, porque va a ser la misma actividad. O enseñar a los jóvenes de quinto año de primaria de cómo se tiene que limpiar el mesabanco, cómo se tiene que limpiar la ventana, cómo tenemos que dejar limpio el espacio en el que tomamos nosotros nuestro centro escolar. A los de sexto año de primaria, tal vez, a ver cómo podemos compartir los alimentos y cómo podemos preparar alimentos sencillos, sin riesgo, obviamente ni de quemarse ni de cortarse, pero que podamos entender que el servirle un alimento a alguien más es cierto grado de solidaridad y es cierto grado de amabilidad hacia el prójimo. No sé, hay ciertas actividades que parecen sencillas, pero que si las empezamos a traducir en el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, nos va a permitir cobrar un poco de conciencia y a la larga eso va a permitir que nos involucremos más en las necesidades de todos, ¿no? Y eso va a generar mayor participación y no vamos a tener entonces solo aquellos grupos aislados en donde generan una organización no gubernamental para atender a, no sé, animales, ¿no? Entonces, creo que en esa medida, pequeños detalles y pequeñas actividades, dependiendo de los grados escolares, pueden ir generando este nivel de conciencia sobre las cosas. Sí, este tema de que cada quien es responsable de sí mismo y de su entorno inmediato, me parece que lleva una lección muy importante. Sí, le digo, yo así es como lo veo. Yo veo que
si lo que queremos nosotros es empezar a fomentar este tipo de participación y que no llegue simplemente a ya cuando tengas 18 años vas a votar, y la participación social se entienda única y exclusivamente como el proceso electoral cuando ya te conviertes en mayor de edad para elegir a los representantes populares, sino que la participación social tiene que ser en todas las ramas, y desde que comenzamos a involucrarnos, de hacer conscientes que pertenecemos a la sociedad, bueno, pues vamos a ir generando mejores condiciones de vida. Esto se agrega al concepto del respeto a las demás personas. El respeto principal es el respeto a mí mismo y a mi entorno, pero parte del respeto a mi persona y al entorno implica respetar a los demás, que creo que es una de las bases del orden jurídico. Y en este sentido, parece que el respeto, esta conciencia del respeto, apunta al otro aspecto al que usted se refería, al de la comunicación y a la necesidad del diálogo. ¿Cuáles son las condiciones que, en su opinión, deben darse para el diálogo y cuáles son las condiciones que hacen necesario ese diálogo? Bueno, para el diálogo se requiere precisamente la voluntad, y la voluntad tanto de tratar de transmitir con la mayor claridad las ideas y los objetivos de la conversación, como también el recipiente de esa comunicación de escucha, ¿no? Y de escucha en el entendimiento de que, bueno, voy a otorgarle valor a lo que la otra persona me está diciendo, con independencia de que pueda o no yo estar de acuerdo con su visión de las cosas, ¿no? Entonces creo que hemos cambiado mucho la manera en cómo nos comunicamos. El día de hoy la comunicación se vuelve muy fugaz, ¿no? Queremos conversaciones de 10, 15 minutos porque todos estamos distraídos y porque no prestamos la atención con la claridad que requerimos. Entonces, ahora en todos estos procesos, sobre todo de participación social, en procesos electorales y en procesos de información, creo que resulta muy relevante el tener muy claro qué me están diciendo, ¿no? Qué me están diciendo y qué me están pidiendo. Entonces, es importante que tengamos esa capacidad precisamente de concentrarnos en prestar atención a lo que se nos está ofreciendo y a discernir qué de lo que se nos dice puede ser cierto. Por ahí leí en alguna parte que decía que en la comunicación es muy fácil mentir, ¿no? Entonces, no es porque se esté buscando que las personas crean la mentira, ¿no? Pero sino como son tantas las mentiras que se dicen, lo que se busca es crear ese caos y la falta de credibilidad en todo lo que se dice. Entonces, creo que hoy más que nunca, si lo que estamos buscando es que la gente participe, escuche, se involucre, se interese, pues tenemos que tratar de que lo que digamos, pues tenga un alto grado de verdad y un alto grado de certeza sobre lo que se dice, precisamente para que exista este interés en quienes son los recipientes de la comunicación y exista precisamente esta dinámica de involucrarse en el trabajo que se requiere. Quizá una de las maneras de subrayar la importancia del diálogo sería enfocándonos en las consecuencias de cerrarse al diálogo. Decir, yo tengo la razón y no estoy dispuesto a escuchar al otro porque lo que yo digo es lo que es la realidad, la verdad. Yo marco la medida del mundo y no estoy dispuesto a escuchar a nadie más. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Híjole, enfrentarnos con personas tan autoritarias que simplemente las cosas son así porque yo lo digo, pues obviamente resultan altamente complicadas. Creo que en esos casos lo que tenemos que hacer es trabajar con hechos que den los resultados, ¿sí? Si una persona te ataca diciendo, pues yo no te creo porque tú eres una persona mentirosa, creo que el trabajo de la persona a quien se le ataca de esa manera, pues es demostrar con hechos y con cosas tangibles lo que sería la realidad, ¿no? Es
yo no estoy diciendo ninguna mentira, aquí está el documento en el que me estoy basando para darte esta información. Aquí está mi estadística, aquí está la situación concreta. Creo que por mucho que existan personas autoritarias cuyo conversación sea tan tajante que no permita precisamente esta discusión de las ideas, lo más importante es tratar de ser contundentes con los hechos y con las respuestas que se dan, ¿no? La realidad al final es inobjetable, ¿no? Yo conversaba, porque luego la verdad es que cuando salgo fuera de la ciudad, yo siempre soy de las que se arriesga y toma taxis de la calle. Podrían regañarme, pues, pero la verdad es que me gusta platicar con los taxistas o taxistas mujeres que me correspondan o con desconocidos, ¿no? Me gusta escuchar y ver cuál es su manera de pensar, ¿no? Entonces, hace poco en Ciudad de México con uno conversaba y luego me decía, es que estamos muy bien, estamos muy bien porque no ha habido gasolinazos en los últimos años. Y le digo, bueno, ¿y usted qué entiende por gasolinazo? Y yo tratando de entender me dice, no, pues es que ya no ha habido los precios disparados como antes en las gasolinas. Y le digo, ¿y en cuánto está ahorita? Dijo, no, pues está como en 26 pesos. ¿Y en cuánto estaba el año pasado? Dijo, no, como en 25. ¿Y el antepasado? Entonces le digo, a ver, hace 6 años, ¿en cuánto estaba? No, pues estaba en 10, 16, 17 pesos. Dije, ahorita está en 26. O sea, no ha habido un gasolinazo porque en su concepto no vio usted de un día para el otro el incremento de los 10 pesos. Dije, pero la realidad es que está en 26 pesos y la promesa fue que no iba a subir la gasolina. Luego, entonces, la realidad a usted le está dando noticia de otra cosa. Ahí está el hecho de que la gasolina está 10 pesos más cara y que la promesa fue que no iba a subir la gasolina. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Entonces ya nada más se me quedaba viendo. Me dijo, no, bueno. Le dije, no, pues es que si usted me dice que están las promesas cumplidas porque no hay gasolinazos y eso está perfecto. Yo coincido con usted que no hubo un disparo de un día para otro de un 100% o de un 1000%, pero no me puede decir que no existió el problema del incremento de los costos de la gasolina y que no esté impactando en su trabajo, porque al final lo cierto es que ahí está. O sea, la realidad se vuelve ahora sí que la mejor herramienta en contra de este tipo de argumentos tan contundentes y tan tajantes, tan autoritarios, ¿no? Entonces, si nosotros eventualmente queremos ser agentes de cambio, agentes de construcción de una nueva entramado social y de nuevo, bueno, pues creo que tenemos que ser muy claros en cómo desvirtuamos estas afirmaciones categóricas con una realidad. Y naturalmente esto parece que nos da algunas pistas de cómo propiciar el diálogo, cómo lograr la apertura de la persona que eventualmente se cierra a su visión del mundo. Si usted tuviera que plantear algunas bases de cómo lograr esto, ¿qué es lo que tendría que decirnos? Bueno, creo que siempre hay que tratar de conceder razón a nuestro contrario interlocutor, ¿no? O sea, tratar de posicionarnos o tratar de entender que él va a tener una visión distinta a la que podamos tener nosotros y que aunque no estemos de acuerdo, bueno, al final mi primera regla es el respetarle su visión. Que en la medida de lo posible con pruebas, con datos objetivos y con una realidad tratar de hacerle ver o por qué no estamos de acuerdo en la visión o en la opinión que él pueda tener. Y al final habrá quienes puedan ser interlocutores que se aperturen a esta situación y también tratar de entender que siempre habrá personas que definitivamente no lo van a querer hacer, ¿no? Entonces, no enfrascarnos porque eso no lleva ni siquiera a ningún punto de comunicación, simplemente lleva a dos posturas completamente radicales, ¿no? Que no nos van a permitir precisamente conciliar en algún punto intermedio algún tipo de discusión, ¿no? Pero en momentos de crisis extrema,
esto parecería llevar a un encontronazo directo, y si no hay diálogo, siempre las posibilidades de una solución violenta son una posibilidad muy próxima. Y parece que en este sentido el orden jurídico tiene algo que decir, no solamente a través de la actividad jurisdiccional que usted ejerce y a la que ahorita me voy a referir, sino a través de los que ahora están muy de moda, aunque siempre de alguna manera han estado presentes, que son los medios alternativos de resolución de controversias, la negociación, la mediación, eventualmente el arbitraje. Sí, y la verdad es que estos medios alternos de solución de controversias creo que cada vez tienen que empezar a tomar una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque no hay sistema judicial que aguante las dinámicas y las complejidades sociales sin que exista un entramado de solución mucho más ágil que lo que pueden ser procesos jurisdiccionales. La verdad, la realidad de las cosas es que los procesos jurisdiccionales son lentos y con motivo de las reformas van a ser muchísimo más lentos, con toda la curva de aprendizaje que se requerirá y con todo el rezago que se va a generar con los cambios de titularidades en la mayoría de los órganos jurisdiccionales y todas las complejidades de la implementación, bueno, pues van a ser todavía más lentos de lo que ya desafortunadamente ahorita son. Entonces, sí creo que este tipo de medios son los que eventualmente van a poder dar una solución a fin de evitar precisamente esas crisis violentas de respuestas. ¿Por qué? Porque la violencia muchas veces surge de la misma frustración y de la misma desesperación de no encontrar el resultado que está siendo deseado. Entonces, si a través de estos procesos jurisdiccionales no logramos precisamente la solución de estos conflictos, bueno, pues cada vez puede ser muchísimo más riesgoso, pues ahora sí que las dinámicas sociales, ¿no? Y junto a esto parece que la actividad jurisdiccional parece darnos algunas pautas y algunas lecciones sobre cómo debe ocurrir este proceso, porque la necesidad del diálogo, al igual que sucede en un proceso jurisdiccional, parte de la base de que dos o más personas tienen legítimamente una posición contrapuesta. Y me imagino que el juez o la jueza como neutral que interviene en este proceso de vez en cuando lee el planteamiento de la parte actora o quejosa o como se llame según el procedimiento y dice, bueno, qué barbaridad, todo lo que esto plantea esta persona me parece que hace totalmente sentido, hasta que lee la respuesta de la contraparte y dice uno, bueno, pues me parece que esta persona tiene totalmente sentido y hay que crear unos canales de comunicación y entendimiento, una apertura de las partes para tratar de llegar a una solución conciliada o eventualmente a una decisión de justicia. Claro, mira, en este proceso al final los procesos jurisdiccionales sirven como el camino precisamente para la solución de todas estas dificultades sociales, ¿no? Ahí están las reglas, ¿no? Del juego. Aparentemente ahorita conocemos cuáles son las reglas del juego conforme a nuestros códigos procedimentales, ¿no? Tenemos nuestros códigos sustantivos que nos establecen cuáles van a ser las acciones y cuáles van a ser los elementos de las acciones que se tienen que acreditar durante el procedimiento. Entonces, creo que en procesos jurisdiccionales el gran valor para poder resolver los problemas son los elementos de prueba que se aporten por las partes, ¿no? Esos son los que al final dan como la fiel balanza de qué está demostrado, ¿no? Creo que la objetividad y la imparcialidad de los jueces es lo que permite precisamente que este tipo de soluciones sean las correctas de acuerdo con lo que se busca, con las normas como están diseñadas. Entonces, creo que el hierro sí ha sido tal vez en los mecanismos de comunicación al momento en que quedan las soluciones. ¿Por qué? Porque, digo, al final una de las partes siempre va a estar inconforme con una sentencia, quien no resulta ganador normalmente puede ser,
pero al final los argumentos del por qué se da razón a una parte y por qué no se le da a otro, deberían ser lo suficientemente contundentes como para que cualquier otra persona que no sea las partes en conflicto, al momento que lo lea, pueda tener esa convicción sobre la razón de la decisión, ¿no? Entonces ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho, precisamente, sobre todo si queremos eventualmente que se sostengan todos este tipo de causas legales y que a pesar de las dinámicas de confrontación que podamos tener, pues exista credibilidad en las instituciones y exista precisamente el regreso a estos cauces de legalidad. Y ciertamente ahorita está muy en riesgo nuestro orden jurídico y nuestro orden social, precisamente porque vemos que no hemos logrado convencer que las decisiones de los juzgadores tienen que ser respetadas, tienen que ser acatadas, ¿no? Precisamente por toda esta dinámica que estamos viendo de discursos tajantes autoritarios que no ceden a ningún tipo de razón jurídica. Sí, parece un poco la filosofía tomada un tanto del mundo académico, en donde existen las dos posibilidades de pasé y me tronó el profesor, ¿verdad? Es decir, pasé por mérito propio y me tronó el profesor porque no es la persona adecuada. Pero bueno, esta es una realidad y deseablemente quisiéramos que siempre fuera la última alternativa, siempre estar abierto a las posibilidades de diálogo, de negociación, de negociación asistida, como es en el caso de la mediación. Pero particularmente a mí me gustaría hacer énfasis en el método y en la apertura de quien está en medio para oír la posición de uno y la posición de otro, que es justamente, me parece, donde el titular de un juzgado tiene que tener una cierta neutralidad y disposición para entender cuál es la posición de cada una de las partes. Claro, digo, al final forma parte del trabajo de mantener esta objetividad y esta claridad en cuanto a la pretensión que se busca, que es la solución rápida y correcta del problema social, porque al final todas las demandas son un pequeño problemita social. O sea, no es solo un problema entre las dos partes. O sea, pensemos en todos los juicios que existen por demandas de alimentos, ¿no? Son muchos juicios los que se manejan en el fuero común sobre demandas de alimentos. Entonces eso nos deja ver que existe una confronta en sobre cuáles son las obligaciones que se deben de cubrir a favor de otras personas, ya sean menores, ya sean cónyuges, ¿sí? Entonces, o a padres. Entonces, eso nos da noticias sobre un pequeño problema social en cómo tenemos que definir hasta dónde y por qué, y cuándo y con qué periodicidad y con qué alcance se tienen que otorgar ese tipo de prestaciones. Entonces, al final todo eso es tratar de establecer parámetros que nos permitan esta sana convivencia. Y te digo, al final ahorita lo que resulta muy relevante es tratar de transmitir a quien nos escuche que nada es aislado. Absolutamente nuestro sistema judicial no está aislado de la necesidad de participar activamente en la toma de decisiones, ¿no? O sea, yo quiero tratar de enfatizar en que si nosotros queremos ser un país libre, si nosotros queremos ser un país que trascienda realmente en el mundo, pues necesitamos tener esa capacidad de lograr que la ciudadanía participe precisamente con responsabilidad en estos procesos de autodeterminación y de características de lo que queremos ser como sociedad. Es decir, en realidad todo esto viene siendo el último síntoma, pero la solución fundamental hay que atacarla desde el inicio. Parecería que en el fondo de cada uno de estos problemas existe una situación de conflicto, de mal entendimiento o de falta de diálogo
desde el origen de las situaciones, y que esto parece justamente apuntar hacia la necesidad de una activa participación ciudadana. Así es, yo creo que la toma de las decisiones en el día a día es precisamente lo que nos puede ir marcando el camino precisamente de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar en involucrarnos, hay que trabajar en decir que no pueden existir temas prohibidos en la mesa de discusión de cualquier familia, ya sean temas de política, temas económicos, temas de religión. Necesitamos empezar a hacer estos ejercicios de diálogo, de comunicación y de entendimiento, precisamente. ¿Por qué? Porque al final este tiempo en el que decidimos voltear de lado y no querernos poner atención, no quisimos escuchar a otros, pues nos ha llevado precisamente ahorita este tipo de cerrazones, ¿no? Donde no logramos tratar de demostrarles por qué es importante, por ejemplo, en este caso, muy a propósito de la reforma judicial que vivimos, la importancia esta de la división de poderes, ¿no? Y por qué, aun y cuando yo soy una harta protectora de la participación ciudadana, me parece que tiene que ser ya para temas electorales única y exclusivamente en temas de representación popular, y no definitivamente en temas de procesos formativos como los requieren los juzgadores, ¿no? Pero bueno, esperemos que logremos transmitir a quien escuche el programa la importancia de trabajar en casa, exigir en las escuelas, en los centros educativos, exigir a las universidades y de involucrarnos y de trabajar en conjunto. Ha enfatizado usted la importancia de la construcción del diálogo en la familia, la proyección de este diálogo y de estas actividades a lo largo de la educación formal, pero muy principalmente ha apuntado a la necesidad de crear conciencia de que cada persona es responsable de sí misma y de su entorno. A mí me gustaría en este sentido preguntarle cuáles son las reglas fundamentales o aquellos principios o actividades o hábitos fundamentales que uno tiene que observar o que se recomendaría observar para hacerse responsable de sí mismo y de su entorno. Híjole, pues aquí ya nos vamos a meter a temas como muy, muy filosóficos, me parece, ¿no? Pero la filosofía está en la base de todos los problemas de la realidad, incluyendo los problemas sociales. Definitivamente, creo que en primera tiene que ser un nivel de honestidad y un nivel de conciencia de quiénes somos y de lo que somos, ¿no? Entonces, eso requiere un amplio grado de honestidad y de sinceridad, ¿no? Ya lo he mencionado, definitivamente el respeto. El respeto es una norma fundamental en cualquier tipo de relación social. En el mejor sentido juarista, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz, es correcto. Y yo creo que también, sin sonar cursi, creo que el amor. ¿Por qué? Porque en la medida en que hablamos desde este nivel de empatía con con el resto de las personas, creo que podemos tener una mejor humildad para tratar de establecer los mejores mecanismos de diálogo. Entonces, no es con el ánimo de sonar cursi, pero la verdad es que el amor comprende precisamente esta empatía, ¿no? Esta solidaridad, querer que el prójimo también tenga una buena vida, un buen camino, una buena verdad, ¿no? Sobre los hechos. Bueno, y hay que quitarle este falso sentido de cursilería, porque con franqueza el amor tiene muchas expresiones, desde el amor más íntimo que puede existir en la pareja, el amor a Dios, el amor hacia los hijos, que quizá no tiene paralelo, pero también
el amor a los semejantes, el amor a la naturaleza, el amor al entorno, el amor a la patria, el amor a nuestra ciudad, el amor a la cultura que nosotros tenemos. Es decir, que a mí me parece un término apropiado, pero siendo este el principio fundamental, ¿qué hay que hacer para implementarlo? Porque con algunas acciones tenemos que empezar. Es que creo que podemos empezar con acciones pequeñas, ¿no? Acciones pequeñas como, no sé, hasta con nuestros vecinos, ¿no? O hasta en las pequeñas comunidades en las que vivimos, ¿no? O sea, eh, podemos empezar a trabajar desde el buenos días, ¿sí? Tenemos una colonia en la que somos 10, 15 casas y es privada, y entonces ha habido uno de los vecinos que ha sido el dirigente de la colonia durante 5 años y pide que por favor alguien más se haga cargo de las cuestiones que son comunes porque él ya está cansado, ya está fatigado y necesita que alguien más lo haga, y decimos que no lo hacemos porque nadie tenemos tiempo, ¿no? Entonces creo que desde ese tipo de pequeñitas acciones vamos a ir generando precisamente este cambio, ¿no? Entonces es la empatía de decir, bueno, sí, yo también tengo mucho trabajo, llego cansado, pero es el lugar en el que vivo y entonces me toca a mí ahora cubrir a mi vecino, quien ya me apoyó durante 5 años verificando que pasar el camión de la basura por nuestra colonia y que estuviera la puerta abierta cuando iba a pasar en el horario, ¿no? Son de ese tipo de entendimientos que parecen tan irrelevantes, pero que van marcando precisamente esta dinámica. O sea, si nosotros queremos ir construyendo relaciones cada vez más fuertes o comunidades más cohesionadas, pues entonces necesitamos promover precisamente esta solidaridad, esta cooperación, este respeto. Y esto, ¿cómo lo aplicaría en una sociedad tan dividida como la que parece ser en la que México vive hoy? También habría que tomar algunas medidas de acercamiento y justamente de diálogo. Sí, digo, yo creo que ahorita efectivamente sí estamos muy erosionados, pero yo sé que sí hay muchos organismos no gubernamentales, muchos consejos de la sociedad civil que están tratando de trabajar. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es desde nuestros espacios es tratar de acercarnos a estas organizaciones no gubernamentales, estas asociaciones civiles que están trabajando en eso y empezar a sembrar con cada una de ellas en los espacios en los que estén trabajando. En esa medida, pues ir tratando de sumar personas que quieran seguir apoyando este tipo de actividades, ¿no? Seguir invitando, tratar de utilizar nuestra voz y nuestras redes sociales con pequeñas notas, ¿no? Cuando vemos que en no sé, alguna organización civil tiene campañas, ¿no? Para adopción de caninos. Se me ocurre ahorita este ejemplo, ¿no? Pero, pues, compartirlo, ¿no? Digo, a lo mejor yo no soy una persona fan de caninos, pero sé que lo puede existir en otros lados y a lo mejor yo puedo apoyar dándole publicidad o invitando a quienes yo conozca que son amantes de los caninos. ¿Sí me explico? Creo que a lo mejor son pequeños detalles, pero en conciencia cada uno de nosotros tiene que tratar de ir trabajando en los espacios libres, sabiendo que esas dinámicas van a ir mejorando el ambiente, ¿no? Y un mejor ambiente social definitivamente nos lleva a una construcción de paz, nos lleva a una tranquilidad que al final todos estamos buscando. Aunque ahorita estamos en un proceso donde ante la urgente necesidad de tomar este tipo de medidas y el mucho tiempo en que no se han tomado, las consecuencias parecen ser desastrosas. Usted, por otro lado, promueve una filosofía del respeto. Parece, sin embargo, que en la sociedad mexicana se ha alabado la doctrina de que el que no tranza no avanza, la doctrina de que el que tome ventaja de los demás es el que mejor se coloca, en la doctrina de que hay que tener muchos recursos independientemente de cómo uno los haya logrado, y esto parece que tiene consecuencias sociales graves.
Sí, digo, la verdad es que pues sí tenemos una realidad que se impone, como hace rato decíamos, es una realidad que no podemos negar y que efectivamente tenemos ahorita una sociedad confrontada, pero creo que eso a lo mejor ahorita no lo vamos a poder cambiar ni lo vamos a poder parar de tajo. Eso pareciera que va en un tren sin frenos Que directo a ojalá un... sí lo podamos parar de tajo, ¿eh? Pero es que mire, ¿sabe qué? A lo mejor hay ciertas cosas que están tan dañadas, que van encima de ese tren corriendo a toda velocidad y sin freno, que necesitamos que se descarrile. Y entonces, si eso se va a descarrilar, necesita caer en un colchón. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer ahorita, en convertirnos en ese colchón receptor, porque eventualmente eso va a tronar. Y entonces, que seamos esa tierra fértil y ese colchón que pueda permitir brincar, que nos pueda permitir salir favorecidos y crecidos. Entonces, hay muchas cosas que están completamente fuera de nuestras manos y fuera de nuestro alcance porque eh, no tenemos el largo del brazo suficiente para llegar, ¿no? Pero en los espacios, así sean pequeños, creo que muchos espacios pequeños pueden ir juntando precisamente para lograr esos círculos que necesitamos para concentrar, para poder lograr esos procesos de evaluación, para poder actuar, ¿sí? Cuando existe. Entonces, yo estoy segura que sí va a haber manera de resolver muchísimos problemas sociales, pero tal vez hay ciertos que requieren llegar a ese punto de no retorno para poder volver a empezar. Parecería que esto nos lleva a reflexionar sobre que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad y que los estertores del crecimiento son eso, parte del proceso de crecimiento. Sin embargo, también parece que hay momentos en la vida en que uno tiene que decidir si se es o no se es. Ayúdeme a jugar con estos tres conceptos, con estas tres posibilidades. Pues es que creo que no podemos renunciar a formar ciudadanos activos que vivan en la tolerancia y en el respeto. Entonces creo que eso al final lo tenemos que seguir trabajando, aunque sean pequeñas gotitas que vayan a ir ahí creciendo, ¿no? Y por el otro lado, pues saber que va a haber cosas que van a quedar completamente destruidas y que va a ser difícil que podamos recomponer esas piezas, ¿no? Pero que al final tenemos que tratar de entender que ese tejido social lo tenemos que solucionar, ¿no? Eh, entonces, no sé si aquí ya me estoy como a lo mejor perdiendo un poco en las ideas para tratar de aterrizarlas, ¿no? Pero sí creo que en esta identificación de los problemas que como grupo social tenemos, como sociedad a la que pertenecemos, bueno, pues necesitamos trabajar precisamente en estar encima de la importancia del involucrarse, de participarlo, de enterarte, entérate, infórmate, participa, discútelo, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguemos a puntos en donde encuentren espacios de trabajo. Tal vez el discutirlo, ahorita usted y yo podamos tener ciertas soluciones, pero tal vez alguien que escuche el programa podrá tener una mejor solución para poderlo aterrizar a un campo mucho más tangible, ¿no? Y con soluciones a lo mejor mucho más prácticas y más rápidas. Entonces creo que la suma de las ideas de todos en el sentido positivo nos va a llevar precisamente al buen puerto que buscamos. Bueno, sería mucho esperar que de una conversación entre dos personas pudieran salir las soluciones de la patria, pero sí realmente podemos dar la pauta para que muchas personas o algunas personas reflexionen Exacto. junto con nosotros sobre estas posibilidades. ¿Qué puntos le sugeriría a usted para iniciar esa reflexión constructiva?
Pues mira, definitivamente no digo, aquí no es acto de soberbia que vayamos a encontrar aquí soluciones para la patria, no, De definitivamente no, pronto pero sí, sí, ¿verdad? ¿qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Pero creo que al final el sembrar esa duda, ¿no? El sembrar esa inquietud, el sembrar ese entusiasmo, el sembrar esas ganas en una, en dos, en tres personas. Yo siempre creo que pequeñas gotitas van llenando un mar. Entonces, no podemos perder esa, esa esperanza de que el pequeño trabajo que podamos ir haciendo en cada espacio, pues vaya sumando precisamente a muchos. Entonces, ¿qué les propondría yo o qué pediría yo al auditorio? Es que piensen que no hay problema o que no hay situación que sea poco importante, ¿sí? Entonces, en la medida en que le demos importancia a todas esas pequeñas cosas, vamos a ir sembrando la necesidad de entender que la suma de todo va a mejorar la calidad de vida nacional, ¿no? Y que al final nosotros, al estar participando, vamos creando esa conciencia y esa identidad colectiva que nos permita participar en las decisiones que son comunes y que son de todos, ¿no? Entonces, generar esta actitud positiva de voluntad de incorporarse a la discusión pública, bueno, pues creo que podría ser un elemento por donde empezar. Parece que hay países que han tomado decisiones radicales por la influencia de ciertos líderes y estas decisiones radicales han sido el inicio del hundimiento del país. Y hay países que han pasado 60, 75 años tratando de superar estas crisis. Espero que este no sea el futuro de México, porque México es el país donde están creciendo nuestros hijos y donde esperamos que vivan nuestros nietos. Y es un país en el que nosotros literalmente, usando ese concepto tan valioso que usted decía, es un país que nosotros amamos y en el que elegimos vivir porque aquí están los valores, las costumbres y la cultura que a nosotros nos identifica. Hemos estado conversando sobre muchos temas, me parece que todos de gran importancia, pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, que espero que simplemente abra la posibilidad de seguir conversando sobre este y otros interesantes temas, a mí me gustaría que antes de concluir, usted nos hiciera el favor de darnos un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Pues muchas gracias. Creo que a mí lo que me gustaría externar ya para finalizar es destacar precisamente la importancia de la participación ciudadana en el entendimiento que no solo tiene que ser cuando se trate de procesos de elección popular, sino que tenemos que establecer dentro de nuestras pequeñas comunidades, dentro de nuestras familias, mecanismos y dinámicas de una buena conversación, establecer, no sé, metas, expectativas sobre lo que queremos lograr y fomentar un clima positivo e inclusivo en nuestras actividades, ¿no? Entender que formamos parte de una sociedad muy, muy diversa, entonces que el trabajar en la tolerancia y en el respeto a los demás, bueno, pues nos va a permitir desarrollarnos adecuadamente. A mí, cada vez que la oigo hablar, me da la tentación enorme de seguir conversando porque veo gran riqueza en cada uno de sus comentarios. Pero quiero agradecerle
tanto su generosidad y apertura y reconocer que las buenas conversaciones son aquellas en las que siempre quedan temas pendientes para seguir reencontrándonos y seguir explorando sobre estas posibilidades y estas problemáticas que nos inquietan tanto a todos y cada uno de nosotros. Así que con esto quiero agradecer nuevamente a la jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez por su participación en este programa, y sin más por el momento les recuerdo que a nosotros nos interesa de manera especial tratar aquellos temas que resulten de mejor y mayor interés para todos y cada uno de ustedes. Así es que sin más por el momento, espero tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, jueza. Al contrario, muchísimas gracias a usted y saludo a todo su auditorio.